¿Qué pasaría si el signo más alegre y amante de la libertad del zodiaco ocultara en realidad la tristeza más profunda y celosamente guardada? Olvídese del optimismo despreocupado y las aventuras interminables. Hoy desvelaremos la verdadera naturaleza de Sagitario, el arquetipo del eterno viajero. Expondremos 12 mecanismos psicológicos que le impulsan a huir de la realidad hacia el horizonte, buscando constantemente lo que nunca encontrará. Prepárese para ver a Sagitario como ni siquiera sus seres más cercanos lo ven. Lo primero que descubrimos bajo esa brillante fachada no es solo una sed de aventura, sino el mecanismo no uno, el horizonte como espejismo. La huida del desierto interior, Sagitario, regido por Júpiter y nacido bajo la cruz de fuego mutable, experimenta una necesidad insaciable, casi metafísica, de movimiento constante, de buscar algo más. Pero esta búsqueda interminable no es una manifestación de libertad, sino una forma de evitar el enfrentamiento con un vacío interior. El arquetipo del eterno viajero se manifiesta aquí no como un explorador, sino como un fugitivo. Buscan absorber el mundo entero porque dentro de sí sienten una carencia que ningún logro externo puede llenar. Son una llama que necesita constantemente nuevo combustible. De lo contrario, corre el riesgo de extinguirse, dejando tras de sí solo las cenizas de una melancolía existencial. Imagine a un Sagitario recién regresado de una vuelta al mundo. En lugar de una profunda satisfacción, sus ojos ya buscan el siguiente punto en el mapa, el siguiente tratado filosófico. Puede estar físicamente entre la gente, pero su espíritu ya está volando sobre la siguiente cima. Esta incapacidad de estar aquí y ahora proviene de un miedo profundo a la detención, al silencio en el que podría resonar el eco de su propia vacuidad. En la vida real, esto conduce a una insatisfacción crónica. Incluso cuando los indicadores externos gritan éxito, pueden cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, buscando constantemente el lugar o la persona ideal que los llene. Esta carrera constante los agota, impide la formación de raíces profundas y apegos verdaderos, dejándolos en un estado de melancolía eterna, aunque a menudo inconsciente. ¿Alguna vez ha notado en Sagitario esa sed insaciable de novedad que roza la ansiedad? O quizás usted mismo, siendo Sagitario, ha sentido cómo cada cima alcanzada solo revela una nueva y aún más distante. Comparta sus observaciones. Pero esta carrera interna hacia el horizonte es solo una cara de la moneda. La otra, no menos trágica, se manifiesta en su interacción con el mundo. Mecanismo no 2, la máscara de la alegría. La carga de las expectativas ajenas. Sagitario es el showman, innato del zodiaco, asignado tácitamente al papel de el alma de la fiesta. Su optimismo contagioso y su humor chispeante son capaces de iluminar cualquier habitación, de disipar cualquier nube sombría. Sin embargo, este papel que ellos mismos asumen se convierte en una carga insoportable. Se sienten obligados a mantener la imagen de un aventurero alegre y despreocupado, temiendo decepcionar a quienes están acostumbrados a ver en ellos una fuente de luz. Esto no es solo un rasgo de carácter, sino un mecanismo psicológico de supervivencia. Mientras hacen reír a los demás, nadie ve su propio dolor. Su generosidad al dar alegría se convierte en una incapacidad para recibirla para sí mismos, haciéndolos rehenes de su propio brillo. Imagine a un Sagitario en una fiesta o en un evento corporativo importante. Es el centro de atención. Su voz es la más alta. Sus chistes provocan risas genuinas. Pero por un segundo se aparta para servirse agua. La sonrisa desaparece instantáneamente de su rostro, sus ojos se apagan, sus hombros se encogen bajo el peso invisible del cansancio o la tristeza. Es solo un breve instante en el que la máscara cae, antes de que Sagitario se la vuelva a poner, regresando al centro de atención. Pero detrás de esta máscara de alegría se esconde no solo el cansancio de las expectativas ajenas, sino también un dolor existencial más profundo, alimentado por su propio arquetipo. Mecanismo no 3, la tragedia del idealismo. El choque con la imperfección del mundo, Sagitario, arquetipo del filósofo y buscador de la verdad, está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la abundancia y los altos ideales.
Esto les confiere una fe innata, casi ingenua, en lo mejor, en la justicia, en la sabiduría, en el potencial ilimitado del ser humano y del mundo. Ven el mundo no como es, sino como debería ser. Su brújula interna siempre apunta al horizonte de la perfección, a una utopía donde reinan el conocimiento, la armonía y la libertad. Esta grandiosa visión se convierte en su fuerza motriz, pero también en su mayor maldición. Imagine a un joven Sagitario, lleno de fervor y fe en el sistema, ingresando al servicio público o a una gran corporación. Está decidido a cambiar el mundo para mejor, a erradicar la injusticia, a traer luz donde reinan la burocracia y la corrupción. Comienza con entusiasmo, propone soluciones innovadoras, lucha por principios éticos, pero día tras día se enfrenta al cinismo, la hipocresía, las pequeñas intrigas y la inercia. Sus ideales se estrellan contra las rocas de la realidad, donde prevalecen los compromisos y los intereses personales, no la alta moral. En la vida real, este conflicto entre el alto ideal y la dura realidad conduce a una decepción crónica y a una tristeza profunda, a menudo oculta. Pueden volverse cínicos, pero su cinismo es solo una reacción defensiva al dolor de las esperanzas frustradas. Continúan buscando su camino, pero cada nuevo horizonte solo revela nuevas imperfecciones, intensificando la sensación de que el lugar o estado ideal no existe. Es una caída constante del cielo a la tierra que agota su fe y su recurso interno. ¿Alguna vez ha observado cómo un Sagitario, lleno de entusiasmo, se apaga gradualmente al enfrentarse a la prosa de la vida? O quizás usted mismo, siendo Sagitario, ha sentido esta amargura por la discrepancia entre sus ideales y la realidad circundante? Comparta sus pensamientos. Este choque con la cruda materia del ser engendra otro miedo profundo que impulsa a Sagitario a moverse constantemente. Mecanismo no 4. El miedo a la rutina. La muerte del espíritu. Para Sagitario, cuya naturaleza de fuego mutable exige expansión y transformación constantes, la rutina no es solo aburrimiento, es una amenaza existencial. Es la muerte lenta del espíritu, el encierro en una prisión de acciones repetitivas, rutas predecibles y escenarios inmutables. El arquetipo del eterno viajero no puede existir en estática, para él el movimiento es vida, y la detención es estancamiento, pudrición, olvido. Huyen de la rutina porque ven en ella no solo la ausencia de novedad, sino la pérdida de sentido, la pérdida de la oportunidad de crecimiento y conocimiento. Este miedo les obliga a cambiar constantemente las circunstancias, incluso si estos cambios no aportan una mejora real, sino que solo crean la ilusión de avanzar. Imagine a un Sagitario que, habiendo alcanzado la cima de su carrera en una empresa estable pero predecible, de repente renuncia para iniciar su propia y arriesgada startup en un campo completamente nuevo. Sus colegas no entienden por qué renuncia a un salario y un estatus seguros por la incertidumbre. Pero para él, la estabilidad se ha convertido en un sinónimo de pantano en el que su espíritu se hunde lentamente. O, por ejemplo, un Sagitario se casa, pero después de unos años comienza a sentir el peso asfixiante de la vida cotidiana y la previsibilidad, buscando refugio en nuevos pasatiempos, viajes interminables o incluso en la búsqueda de nuevas relaciones, solo para no sumergirse en la monotonía. En la vida real, este miedo a la rutina se manifiesta como una incapacidad para permanecer en un lugar, en un trabajo o en una relación el tiempo suficiente para construir algo verdaderamente profundo y duradero. Pueden ser percibidos como poco fiables o superficiales, porque su necesidad interna de cambio constante prevalece sobre la estabilidad externa. Esto lleva a la ruptura de lazos, a proyectos inacabados y a una sensación de desarraigo eterno que, paradójicamente, intensifica su melancolía interna. ¿Ha notado alguna vez cómo Sagitario a veces sabotea su propia estabilidad, como si inconscientemente huyera de lo que podría ser su hogar? ¿O quizás usted mismo es Sagitario y siente cómo la necesidad de novedad es más fuerte que el deseo de paz? Comparta sus observaciones. Y finalmente, la más amarga de sus tristezas es la incapacidad de ser comprendidos en su auténtica profundidad. Mecanismo no 5.
la tristeza de la incomprensión, cuando tu profundidad se confunde con superficialidad. Sagitario, siendo un signo de fuego y mutabilidad, a menudo es percibido como un optimista frívolo y superficial, un eterno bromista y buscador de aventuras. Pero esto es solo una fachada. Detrás de ella se esconde una mente profunda, filosófica, que busca constantemente el significado, la verdad y las leyes superiores del ser. Son capaces de reflexiones profundas, de comprender ideas globales, de buscar conexiones metafísicas. Sin embargo, su forma de expresarse, ligera, humorística, a menudo distante, confunde a quienes les rodean. Su anhelo de libertad se interpreta como irresponsabilidad, su necesidad de movimiento como incapacidad para el compromiso, y su generosidad como un derroche irreflexivo. Imagine a un Sagitario intentando compartir sus profundas experiencias existenciales o sus revelaciones filosóficas con un ser querido. Empieza a hablar del sentido de la vida, de la finitud del ser, de la búsqueda de la verdad, pero a cambio recibe un intento de reducirlo todo a una broma o una mirada preocupada, como si se preocupara demasiado, o simplemente la falta de interés genuino. Sus intentos de exponer su verdadera y profunda naturaleza chocan contra un muro de incomprensión, porque la gente está acostumbrada a ver en él solo a un payaso o a un aventurero. A menudo se queda solo con sus pensamientos, sin poder compartirlos con quienes podrían apreciar su verdadero valor. En la vida real, esto conduce a un profundo sentimiento de soledad y alienación. Sagitario se siente diferente, incomprendido. Dejan de intentar compartir su verdadera profundidad, prefiriendo mantener una imagen ligera y superficial que es tan fácilmente asimilada por los demás. Esto crea una ruptura interna. Cuanto más anhelan las verdades profundas, más tienen que fingir superficialidad para ajustarse a las expectativas ajenas. Esta tristeza por la profundidad no reconocida se convierte en una de las cargas más pesadas que llevan, ocultándola detrás de otra broma o un nuevo plan de escape hacia el horizonte. ¿Alguna vez ha pensado que detrás de la aparente ligereza de Sagitario puede esconderse todo un mundo de pensamientos no expresados y experiencias profundas? O quizás usted mismo es Sagitario y está cansado de que la gente solo vea en usted a un bromista ignorando su sabiduría. Comparta sus ideas. Y todos estos mecanismos, la huida del vacío, la máscara de la alegría, la tragedia del idealismo, el miedo a la rutina y la soledad de la incomprensión, se entrelazan en un complejo nudo, formando un patrón único de tristeza profunda pero cuidadosamente oculta, que es la otra cara de su inagotable sed de vida. Es invisible para la mayoría, pero es precisamente lo que convierte a Sagitario en un eterno viajero, buscando constantemente aquello que, quizás, no está fuera, sino en lo más profundo de su ser. Pero más allá de estos mecanismos ya expuestos, se esconden capas aún más profundas y paradójicas de su drama interior. Son ellas las que transforman la inagotable sed de vida de Sagitario en una tristeza sutil, casi invisible. Mecanismo no 6. La maldición de la verdad. El dolor que causas al decir lo que ves. Sagitario, regido por Júpiter, el planeta de la verdad, la filosofía y la expansión, posee una necesidad innata de sinceridad que roza la absoluta intolerancia a la falsedad. Para ellos la verdad no es solo un concepto, es un principio vital que debe ser pronunciado, sin importar cuán incómodo o doloroso sea. Ven el mundo tal como es, sin adornos ni matices, y consideran su deber transmitir esta verdad cruda a quienes les rodean. Esta es una manifestación de su arquetipo de filósofo que busca disipar la niebla de las ilusiones, pero no siempre es consciente de que su antorcha de la verdad puede quemar. Su franqueza no es malicia, sino pureza de percepción y ausencia de filtros, condicionada por la naturaleza de fuego que no tolera compromisos. Imagine a un Sagitario en medio de una conversación emocional, cuando un ser querido busca consuelo o apoyo. En lugar de ofrecer empatía, Sagitario, guiado por las mejores intenciones, puede ofrecer un análisis imparcial, pero francamente duro, de la situación, señalando los errores o las debilidades del interlocutor. No. Tú mismo tienes la culpa de esto.
porque no escuchaste mis consejos, puede salir de su boca cuando el otro solo necesita un silencio reconfortante. No quieren causar dolor, quieren ayudar a ver la verdad, pero su método, como el bisturí de un cirujano, puede ser demasiado afilado para un alma desprevenida. En la vida real, esta honestidad inquebrantable conduce a conflictos constantes, incomprensión y alienación. Sagitario a menudo es percibido como descortés, grosero o incluso cruel, aunque su verdadera intención sea arrojar luz. Se sorprenden sinceramente de por qué sus palabras provocan una reacción tan negativa y con el tiempo aprenden a ocultar sus observaciones más agudas, prefiriendo guardar silencio para no herir. Pero este silencio se convierte en una tortura para ellos, y la carga de la verdad no dicha, en otro ladrillo en el muro de su tristeza oculta, intensificando su sentimiento de soledad. ¿Alguna vez se ha encontrado con una verdad amarga de un Sagitario? O siendo Sagitario, ha sido consciente de cómo su franqueza, que usted considera una virtud, puede herir a los demás? Comparta sus observaciones. Esta lucha interna por el derecho a ser honesto está estrechamente relacionada con su incansable, pero agotadora, lucha por principios superiores. Mecanismo no 7. El cansancio de la lucha eterna por los ideales. Cuando la antorcha de la verdad se apaga en soledad, si la tragedia del idealismo, mecanismo noto 3, describía el shock, inicial del choque con la imperfección del mundo, este mecanismo revela el agotamiento crónico que se produce después de largos años de lucha incansable. Sagitario, arquetipo del cruzado y defensor de la verdad, no solo cree en los ideales, vive por ellos, respira por ellos y lucha por ellos. Están dispuestos a ir a la vanguardia de cualquier reforma, a defender la justicia, a iluminar a los ignorantes. Su expansividad jupiteriana les impulsa a buscar cambios globales, a mejorar el mundo en su conjunto. Pero esta cruzada interminable requiere un gasto de energía colosal, y los resultados a menudo son mínimos o inexistentes. Imagine a un Sagitario que lleva décadas luchando por la ecología, los derechos de los animales o la justicia social. Organiza mítines, escribe peticiones, participa en conferencias, invirtiendo en ello toda su alma y recursos. Ve cómo sus ideas son ridiculizadas, sus esfuerzos saboteados, y el mundo sigue sumergiéndose en el caos y la injusticia. Sus ojos, que una vez ardieron con fuego justo, ahora miran con una profunda, apenas perceptible, fatiga. No renuncia a sus ideales, pero el fuego de su entusiasmo se apaga, siendo reemplazado por una determinación pesada y agotadora. En la vida real, esto conduce al agotamiento, al cinismo oculto y a la sensación de impotencia, incluso si externamente continúan su lucha. Pueden volverse distantes, retraídos, perdiendo su famosa alegría. Este cansancio de la batalla constante, a menudo ingrata, por lo que debería ser, pero nunca es, se convierte en una tristeza profunda e inexpresada. No pueden admitir este cansancio porque significaría traicionar sus ideales y perder su imagen de optimista eterno a los ojos de los demás, intensificando la ruptura interna. Ha observado cómo un Sagitario, que antes estaba lleno de energía desbordante, se apaga gradualmente bajo el peso del mundo. O quizás usted mismo es Sagitario y siente cómo esta lucha eterna por los ideales le agota hasta lo más profundo de su ser. Comparta sus pensamientos. Y posiblemente la más paradójica de todas sus tristezas es la contradicción fundamental entre su anhelo de libertad y una necesidad profunda e inexpresada de raíces. Mecanismo no 8. La necesidad oculta de un ancla y el miedo a encontrarla. La paradoja de la libertad y la soledad. Sagitario, arquetipo del eterno viajero, aparentemente encarna la libertad absoluta, libertad de obligaciones, de rutina, de apegos. Su naturaleza mutable exige movimiento constante, y su elemento fuego, independencia. Huyen de todo lo que parece una jaula o una restricción. Sin embargo, paradójicamente, en lo profundo de cada Sagitario vive una nostalgia inagotable por un hogar, por un lugar o una persona donde finalmente puedan echar el ancla. No es un deseo consciente,
sino más bien una necesidad instintiva y primordial de pertenencia, que contradice su anhelo consciente de movimiento infinito. Imagine a un Sagitario que después de una serie de romances brillantes pero cortos, finalmente encuentra a una persona con la que siente una verdadera cercanía y un potencial para una relación profunda y estable. Exteriormente puede hablar de querer sentar cabeza, pero en el momento decisivo, cuando la relación comienza a exigir compromisos reales o una profundización, de repente siente un miedo pánico. No es miedo a la persona en concreto, sino miedo a la idea misma del ancla, que asocia con la pérdida de libertad, con la previsibilidad asfixiante. Puede sabotear inconscientemente estas relaciones, creando distancia o incluso rompiendo el vínculo para evitar aquello que en realidad su alma anhela. En la vida real, este conflicto se manifiesta como un ciclo de autosabotaje en las relaciones y la carrera. Sagitario puede ser increíblemente leal y generoso, pero tan pronto como la conexión se vuelve demasiado profunda o exige la renuncia a su libertad, experimentan un pánico interno y buscan huir. Esto conduce a una sensación crónica de desarraigo, a la imposibilidad de crear lazos duraderos, a una transitividad eterna. Permanecen en un estado de soledad, sin comprender que ellos mismos rechazan lo que podría traerles verdadera satisfacción. Este dilema profundo e irresoluble entre la libertad y la necesidad de pertenencia se convierte en una de las tristezas más pesadas e inexpresadas de Sagitario. Ha notado cómo un Sagitario parece estar siempre en movimiento, pero a la vez irradia una melancolía oculta. O quizás usted mismo es Sagitario y experimenta este miedo paradójico a un ancla, incluso si dentro de usted siente la necesidad de ella. Comparta sus ideas. Todos estos mecanismos, desde la maldición de la verdad hasta el cansancio de la lucha y el miedo paradójico a un ancla, se entrelazan en un drama complejo y de múltiples capas. Revelan a Sagitario no como un aventurero despreocupado, sino como una figura profundamente trágica, un eterno viajero cuya alma anhela un horizonte infinito, pero cuyo corazón busca secretamente una paz que teme encontrar. Pero incluso más allá de estas capas de paradojas ya expuestas, se esconde algo más sutil y angustioso, una tristeza nacida de la esencia misma de su búsqueda de la verdad y la libertad supremas, y la inevitable decepción al darse cuenta de que este camino a menudo es solitario. Mecanismo no 9, la decepción con los compañeros de viaje. La soledad en la cima, Sagitario, arquetipo del maestro y el iluminador, está regido por el expansivo Júpiter, que le dota de una inagotable generosidad de espíritu y un deseo de compartir su visión. Creen sinceramente que pueden inspirar a otros a logros igualmente grandes, profundas revelaciones y una búsqueda interminable de la verdad. Su naturaleza de fuego mutable exige movimiento y expansión constantes, y creen ingenuamente que encontrarán muchos afines capaces de mantener su ritmo y profundidad. Sin embargo, su camino es el de un viajero solitario, y pocos son capaces de compartir su compromiso inquebrantable con el horizonte. Buscan constantemente compañeros, alumnos, parejas, pero inevitablemente se enfrentan a la limitación humana, la pereza o la ausencia de la misma sed ardiente de conocimiento que ellos mismos poseen. Imagine a un Sagitario liderando a un grupo de entusiastas en una difícil caminata por la montaña hacia una cima inexplorada, prometiéndoles vistas impresionantes y descubrimientos filosóficos. Está lleno de energía, sus ojos brillan de anticipación, pero a mitad de camino, uno comienza a quejarse del cansancio, otro de la falta de comodidad, un tercero de la inutilidad de la empresa. Sagitario, inicialmente paciente, siente una creciente decepción. Sus compañeros de viaje no ven lo que él ve, no sienten la misma pasión. Puede continuar solo, dejándolos atrás, pero cada caso así deja un regusto amargo en su alma por la conciencia de su propia soledad en el camino hacia la verdad. En la vida real, esto se manifiesta como una serie de decepciones con amigos, parejas o colegas que no pudieron estar a la altura de su nivel de ambición o profundidad de pensamiento. Pueden cambiar de entorno con frecuencia, buscando constantemente a alguien que pueda compartir su visión,
pero rara vez lo encuentran. Esto lleva a una sensación de aislamiento, a la convicción de que su camino es el de un solitario, condenado a llevar su antorcha de la verdad sin apoyo, lo que intensifica su tristeza oculta. ¿Alguna vez ha observado cómo un Sagitario, lleno de inspiración, se decepciona gradualmente de sus compañeros? O quizás usted mismo, siendo Sagitario, ha sentido esta amargura por el hecho de que nadie puede acompañarle hasta el final? Comparta sus observaciones. Este cansancio crónico de buscar afines conduce inevitablemente a un cambio en su paisaje interior, generando un nuevo y más amargo mecanismo de defensa. Mecanismo no 10. El cinismo amargo. Una coraza protectora sobre un corazón roto. Este mecanismo es una consecuencia directa e inevitable de las continuas decepciones, especialmente las descritas en la tragedia del idealismo, mecanismo número 3, y el cansancio de la lucha eterna por los ideales. Mecanismo número 7. Sagitario, inicialmente un idealista ingenuo y abierto, se enfrenta a tal cantidad de traiciones, hipocresía y sinsentido que su luminosa fe se transforma gradualmente. El cinismo para ellos no es una cualidad innata, sino una coraza protectora adquirida, forjada a partir de los escombros de esperanzas rotas. Comienzan a prever lo peor para no ser heridos de nuevo, y su famoso humor, antes chispeante y alegre, puede convertirse en un arma aguda y sarcástica que oculta el dolor y aleja a quienes podrían acercarse. Imagine a un Sagitario que, después de muchos años de luchar por la justicia en un sistema corrupto o de intentos sinceros de construir relaciones ideales, observa cómo su enésimo proyecto, lleno de buenas intenciones, es devorado por la burocracia o pervertido por intereses personales. Antes se lamentaría, pero ahora su reacción es una sonrisa amarga. Ya lo sabía, puede salir de su boca, pero en sus ojos no habrá triunfo por la previsión, sino un cansancio profundo, casi físico. Puede soltar una broma mordaz que hará reír a los demás, pero por dentro su alma sangrará al darse cuenta de que el mundo, una vez más, no ha cumplido sus expectativas. En la vida real, este cinismo conduce al distanciamiento emocional y a una profunda desconfianza. Pueden parecer distantes, arrogantes o incluso altivos, porque su coraza protectora no les permite abrirse por completo al mundo o a las personas. Esto les impide formar lazos profundos y sinceros, ya que siempre esperan un engaño o una decepción. Su tristeza oculta se agrava porque ellos mismos rechazan la alegría potencial para protegerse del dolor, convirtiéndose en rehenes de su propio mecanismo de defensa. ¿Ha notado como un Sagitario, que antes estaba lleno de entusiasmo, adquirió gradualmente un humor mordaz y cínico? ¿O quizás usted mismo es Sagitario y siente cómo este cinismo se ha convertido en su fortaleza, pero también en su prisión? Comparta sus pensamientos. Y finalmente, la más punzante e inagotable de todas sus tristezas es el conocimiento que les otorga sabiduría, pero al mismo tiempo les priva de la despreocupación. Mecanismo no 11. La tristeza de la omnisciencia. La carga de ver lo inevitable. Sagitario, como arquetipo del filósofo y buscador de la verdad, aspira a comprender no solo los fenómenos particulares, sino también las leyes universales del ser. Bajo el gobierno de Júpiter, planeta de la sabiduría y la expansión, poseen una capacidad única para ver el panorama general, prever las consecuencias, comprender la ciclicidad de la vida, la inevitabilidad de las pérdidas y la transitoriedad de todo lo existente. Este conocimiento, que para otros puede ser una fuente de sabiduría, calma y aceptación, para Sagitario se convierte en una carga insoportable. No solo ven la belleza, sino también la decadencia. No solo el nacimiento, sino también la muerte. No solo el principio, sino también el final. Esta visión global del mundo los hace intrínsecamente melancólicos, incluso si lo ocultan detrás de la bravuconería y el anhelo de nuevas aventuras. Imagine a un Sagitario observando una celebración alegre, un nuevo comienzo o un romance apasionado. Todos a su alrededor están llenos de euforia y esperanzas, inmersos en el momento. Pero Sagitario, aunque sonríe y participa,
Dentro de sí ya ve las trampas potenciales, las futuras decepciones, el inevitable desvanecimiento de ese ardor, el final de esa historia. No puede entregarse por completo al momento, porque su mente ya está calculando todos los posibles resultados, incluidos aquellos que conducirán al dolor o al final. Esto no es pesimismo, sino más bien una comprensión profunda, casi profética, de los ciclos de la vida, que le priva de la capacidad de disfrutar el momento sin un matiz de tristeza. En la vida real, esto conduce a una melancolía interna constante, que ocultan cuidadosamente detrás de una máscara de optimismo. Pueden evitar los apegos emocionales profundos porque ya prevén el dolor de la separación o la pérdida. Su famosa libertad de compromisos es a menudo una falta de voluntad para asumir la carga del dolor potencial, del cual, según ellos, pueden escapar. Este conocimiento, que los hace sabios y perspicaces, los vuelve al mismo tiempo solitarios, porque pocos a su alrededor comparten su profunda visión o están dispuestos a aceptar esta amarga verdad de la existencia. Esta tristeza, la más profunda y fundamental de todas, es una compañera constante para Sagitario, que sabe demasiado para ser verdaderamente despreocupado, y por ello huye eternamente hacia el horizonte, esperando que allí, más allá, este conocimiento deje de ser tan atormentador. Es precisamente esta huida interminable, esta búsqueda insaciable de un espejismo, que hemos examinado a través de 11 mecanismos, lo que constituye la verdadera esencia de Sagitario. Comenzamos con la pregunta: ¿y si el signo más alegre y amante de la libertad del zodíaco en realidad ocultara la tristeza más profunda y celosamente guardada? Hoy hemos obtenido la respuesta. Hemos desvelado no solo rasgos de carácter, sino una compleja arquitectura del alma, donde cada impulso de libertad, cada acto de idealismo, cada destello de verdad, se convierte en una cicatriz invisible. El arquetipo del eterno viajero que observamos no es un héroe explorador, sino un fugitivo del vacío interior, un rehén de las expectativas ajenas, un caballero agotado por una lucha interminable por los ideales y un filósofo abrumado por el conocimiento de la inevitabilidad del fin. Su insaciable sed de vida, su anhelo de expansión y conocimiento, es solo la cara externa de la moneda. En el lado interno, oculto a la vista, está grabada la huella de una profunda soledad, decepción y anhelo por un ancla nunca encontrada. Esta tristeza no es una debilidad, es una consecuencia natural de su grandioso don de ver el mundo sin adornos, de buscar la perfección y de llevar la carga de la verdad absoluta. Es el precio por su lugar único en el zodíaco, por su capacidad de discernimiento y por su honestidad inquebrantable. Recuerde, toda gran fuerza exige una gran responsabilidad, y la verdadera libertad no comienza con la huida del dolor, sino con su aceptación. Al encontrarse con un Sagitario, no busque solo risas y aventuras, mire más profundo, y verá un alma que lleva sobre sí el peso de un mundo entero. Y si la tristeza más profunda no es una condena, sino un camino hacia su verdadera e inexpresada libertad.